Arrancábamos esta semana muy conmovidos por el caso del jugador de Godoy Cruz que se quitó la vida, el Morro García. Y también te contábamos no solo la situación particular de él, sino eso que muchos deportistas de élite viven, ¿no? De esas subas y bajas en su actividad deportiva que terminan después impactando en lo anímico, en lo emocional, en lo personal. Y ya saliendo incluso del fútbol, ¿no? En el tenis es algo lamentablemente muy común, por ejemplo. Quiero charlar con Ricardo Leal, muchas veces lo hemos convocado, es coach deportivo y realmente una palabra autorizada para analizar el caso en particular del Morro y en general la presión de los deportistas. Ricardo, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal, Daniel? Mucho gusto. Bueno, me imagino que lo podés analizar desde otro lugar. Esto del Morro, ídolo en Mendoza, después un bajón, quedó apartado y, bueno, por supuesto, el trágico final. Sí, y es más, te traje algunos datos interesantes hoy que me parece que nos van a llegar, que nos van a proporcionar la dimensión de esta situación. Mira, por ejemplo, FIFPro, que es una federación internacional de futbolistas profesionales muy conocida, hizo un estudio que data del 2018, pero por ejemplo en 2015 descubrió que el 38% de los deportistas activos, ¿sí?, que están en actividad, tienen síntomas de depresión, ¿sí? Y estos síntomas se deben, por lo general, a lesiones, a los traspasos hacia otros países, hacia otros clubes. También todo esto afecta en el rendimiento. Si en el rendimiento tienen algún mal resultado o algo en lo que no son elogiados, bueno, esto les causa a ellos un poco de ansiedad. Ahora, o de depresión. Ricardo. Sí. No, yo te quería preguntar, porque seguramente mucha gente te está escuchando y dice, pero bueno, el jugador de fútbol o de tenis o lo que sea, en definitiva uno lo ve como un privilegiado, ¿no? Que llegó a donde muchos quieren, que vive y en muchos casos vive bien de lo que le gusta. Pero bueno, no imagina uno que también detrás de eso puedes esconder una parte oscura como la que vos estás detallando. Sí, y que además está en cifras, ¿no? Y que lo han estudiado las grandes organizaciones. Esto sucede. Los deportistas para mí son privilegiados porque hacen lo que les gustan y están trabajando de eso. Pero las exigencias que tienen que ver con lo mediático, que tienen que ver también, obviamente, con lo que sucede en el fútbol, los malos resultados. Un club lo que quiere es ganar y posicionarse, y no está mal, para nada, no es una crítica con respecto a eso. Pero el poco trabajo que hay detrás de esto en cuanto a mirar a la persona, ¿sí?, y no solamente al resultado, ¿sí? Bien decía un gran director técnico que los deportistas no son robots, sino que son seres humanos. Y al decir esto tiene que ver con que tienen sentimientos y tienen una gestión de pensamiento que uno tiene que trabajar. Claro, ahora seguro, Ricardo, yo me imagino que debe haber también una influencia muy fuerte de las redes sociales. No sé si eso está estudiado o vos lo notás. Más allá de, por supuesto, la presión lógica de cualquier deportista que siempre existió, ¿no? En River, en Boca, en cualquier equipo siempre hay que ganar. El tenista está ahí solo, el boxeador, y siempre hay que ganar, 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 y si no, la frustración. Pero ahora, ¿no se potencia un poco todo esto con las redes, con el contacto de la crítica y el elogio, ¿no? Sí, desde luego. Eso forma parte del combo, ¿sí?, que termina implosionando en los deportistas. Sobre todo con esta era de hater que tenemos, ¿no es cierto? O la pasión misma que lleva a que el hincha, ¿no?, el fanático, llegue a poner cosas que son cuestionables hoy en día, ¿no? Pero sí, toda esta cuestión es alarmante. Incluso, mira, el UNICEF, por ejemplo, dijo que de 10 a 19 años tenemos que tener en cuenta esto, sobre todo en el mundo del fútbol, porque el caso de Morro, lamentablemente, ¿no?, que esto no se transforme en algo mediático de fiesta, porque hay familias que están sufriendo detrás. Pero también después de Morro hubo hace días, el suicidio de un chico que lo tengo aquí, mira, se llama Alan Calabrese, que tiene 22 años, que jugaba en Ciervo Pampas, ¿sí? También se suicidó. Entonces no son solo casos aislados. Ricardo. Sí. Ricardo, te pregunto por los síntomas, ¿no?, los que son visibles, porque quizás el deportista profesional, el atleta,
está más en contacto con sus compañeros y con los entrenadores y con el club al que pertenece que muchas veces con su familia, ¿no? ¿Cómo se ven esos síntomas en el tiempo en el que ellos están con su familia? Porque también a veces intentan ocultar esa cara de frustración, ¿no? Esos síntomas de frustración o de angustia en las horas que están en su casa. Sí, posicionémonos en este sentido. Ellos están en el club, muchos de ellos son de provincia y están acá, en Buenos Aires, lejos de su familia. Entonces, cuando estás en el club y de repente te eligieron y estás jugando en lo que vos querés y vas teniendo logros, bueno, esta cuestión de sentirse ansioso o con algunos síntomas de tristeza o depresión no son permitidos. No son fáciles de escuchar para el director técnico o lo demás, porque lo primero que uno dice es, pero si estás haciendo lo que vos querés, si cómo podés estar, mirá todos los chicos que quisieran estar en tu lugar y vos que estás acá te estás sintiendo así. Entonces también hay como una especie de dictadura, ¿no es cierto?, en cuanto a que no demostrar lo que sienten, porque ellos además tienen miedo de que los corran de su lugar, por ejemplo. Si bien es cierto que la psicología deportiva está haciendo un excelente trabajo y ha venido haciendo un excelente trabajo, no todos los clubes, solo los modelos tienen permitido el ingreso, y sobre todo en el fútbol, de los psicólogos deportivos. Pero en el resto de los ámbitos no están los psicólogos deportivos. Entonces, ¿de qué manera uno puede adentrarse en ese mundo interno del deportista? Justamente, bueno, yo soy coach deportivo y el coaching deportivo puede revertir, puede apalear este tipo de situaciones o ser la voz que comunique, ¿sí?, a las autoridades de lo que le está sucediendo a ese deportista. O sea, alertarlo para que después los profesionales idóneos, los que realmente tienen estudio y tienen espalda. Sí. Me imagino, porque obviamente estamos hablando de situaciones donde, bueno, sería importante que esto se vea en los equipos, en los planteles de primera, pero hay todo un recorrido también de mucha presión, porque en las inferiores, o ese jugador de tenis que por ahí la familia depositó toda la esperanza en él y hasta hipotecó la casa para bancar una carrera de viajes y demás, y está ahí perdido en un puesto, no sé, 600, invisible, pero es muy difícil controlar eso. Es decir, por ahí habría que hacer algo más integral, Daniel, desde que el chico empieza a vincular, y tiene talento y se ve que tiene futuro, a vincularse con la actividad deportiva. Yo creo que no es difícil, para nada. Hoy en día tenemos herramientas para poder hacerle frente a esta situación. Lo que sucede es que tenemos que realmente darle una vuelta a lo que está sucediendo en el deporte. Y estos casos que no son aislados, imagínate que, por ejemplo, vamos al fútbol. En el fútbol tenemos novena, ¿no? Novena, octava, hasta llegar a primera. Bueno, UNICEF sacó que el 3%, solo el 3% de todos esos jugadores va a llegar a primera. Tenemos un 97% que no llega. Ahora, ese 97% no recibe una ayuda, un respaldo, una asistencia que tenga que ver con atender su salud mental y física, ¿sí?, sino que son olvidados. Seguro. Entonces, esto es el dato que está detrás de las bambalinas, sí, digamos. Sí, claro. Y es un dato muy fuerte, porque vos fíjate, prácticamente no llega nadie, entre comillas, y esa cantidad de chicos, de chicas, de jóvenes que tenían muchas ilusiones, se quedaron en el camino y hay que contenerlos porque la frustración es muy grande. Bueno, muy interesante la charla, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. Bien, a mí me gustaría, Daniel, cerrar con esto. Gracias por el espacio. Pero sí me gustaría decir que hoy en día la psicología está presente, pero el coaching también se está haciendo cada vez más fuerte. Incluso el coaching argentino se está exportando para México. Por ejemplo, Team Power, empiezo ahí a dar coaching para toda Latinoamérica y España, bien, pero también lo llevamos a España. Por lo tanto, es algo que realmente está siendo mirado como un condimento importante para el mundo del fútbol. Y ahí es cuando quiero aprovechar esta oportunidad que para revertir estas situaciones que se van dando, por ejemplo, el ministro Lamens, ¿sí?, podríamos hacer algo en conjunto. ¿Para qué? Simplemente para prevenir, porque nosotros los coaches no trabajamos patologías como los psicólogos o trabajamos la depresión o la ansiedad, pero sí podemos prevenir este tipo de cosas y que estos chicos que quieren ser deportistas y que están en esto, sí tengan un mejor pasar
Seguramente, ¿no? Y haya una contención muy interesante. Gracias, Ricardo Leal, coach deportivo, hablando sobre un tema que por supuesto tiene tanta vigencia a partir de lo del morro, pero lo venimos hablando desde hace mucho tiempo.